a ver el tema de del receptor superheteroidino. Bueno, iniciamos. Nosotros habíamos visto los detectores de envolvente y bueno, para la señal AM, no solo una de las aplicaciones dentro del detector de envolvente, para el detector de envolvente es el superheteroidino. En realidad el superheteroidino se usa en todo tipo de sistema de comunicaciones para recibir todo tipo de sistema de comunicaciones. Y el objetivo fundamental es poder realizar un buen filtraje de todo lo que es la interferencia de canal adyacente. Y bueno, y vamos a ver que bueno, también hay que hacer un diseño para evitar el ingreso en el receptor de la frecuencia imagen o fantasma. Bueno, las características del receptor: tenemos sensibilidad del receptor, o sea, un receptor sensible es aquel que recibe una baja relación señal a ruido, recibe bien con una baja relación potencia de señal, potencia de ruido. Selectividad: un receptor selectivo es aquel que discrimina bien en el canal que quiero recibir y elimina los canales que están alrededor. Rechazo los demás canales. Sintonía, que puedo cambiar la sintonía de ese receptor para seleccionar varios canales. Linealidad, propiedad que me permite evitar las distorsiones, y la demodulación, dependiendo de qué tipo de modulación, qué tipo de receptor se necesite. Bueno, el subheteroidino, lo que se denomina heterodinaje, es una mezcla, y el mezclador se produce acá. Es un sistema mezclador que multiplica en el dominio del tiempo la señal recibida con un oscilador local que tengo acá. Para realizar la sintonía, yo lo que hago es modificar la sintonía del filtro de entrada de RF y paralelamente se modifica la frecuencia del oscilador local, de forma tal de producir una frecuencia, trasladar la señal recibida en RF a una señal en frecuencia intermedia, para que la etapa intermedia, amplificador de FI como vemos ahí, pueda filtrarla. Filtrar todo lo que es canales adyacentes. Y después, una vez filtrado, pasa al detector de envolvente y finalmente a la etapa de audio. Bueno, nosotros podemos ver acá las diferentes etapas del receptor superheteroidino: la primera etapa de RF, la segunda etapa el filtrado, el amplificador y el filtrado de la RF sintonizada, la que yo quiero que ingrese, en forma paralela o en tándem se sintoniza el oscilador local para que oscile en una frecuencia, en este caso FC más FI. A la salida 3 voy a tener las dos señales, una señal en la frecuencia suma, o sea FC más FI, 2 FC más FI, y en la frecuencia diferencia FI. Como en la etapa de frecuencia intermedia FI está sintonizada en FI, rechaza 2 FC más FI y deja pasar solamente la señal en FI. Luego tengo el detector de envolvente y paso después a la etapa de audio con el filtro, con el amplificador de audio y los parlantes. El ABG
es una ganancia controlada por voltaje, que es en base a la continua que yo saco en el detector de envolvente, controlo la ganancia en el amplificador FI, de forma tal de que aunque la señal la reciba en RF con baja potencia, porque estoy alejado, o estoy atrás de un edificio, estoy adentro de un subterráneo, aunque la señal en RF la reciba con baja potencia, el FI aumenta la ganancia, y si la señal en RF la recibo con buena potencia, el FI baja su ganancia. Entonces yo tengo un volumen constante a la salida, no tengo que andar tocando el volumen a la medida que me voy alejando de la radiotransmisora, del sistema transmisor, o voy pasando por atrás de edificios, etc. Este sistema, como lo dije anteriormente, es un sistema, el heterodinaje, el superheterodino, se puede usar, acá lo vamos a ver como una aplicación, como un receptor de AM, pero también se usa para FM y para los distintos sistemas de comunicaciones. Bueno, en la primera etapa, ahora viéndolo gráficamente en el dominio de la frecuencia, vemos que tenemos muchos canales, el canal de F1, F2, F3, F4, y la etapa de RF hace un filtraje bastante permisivo y deja pasar parte de la señal que yo quiero entrar, la F2 en este caso, pero también deja pasar algunos canales adyacentes. Bien, vemos que queda entonces la señal en F2 Bueno, finalmente, este es un filtrado muy permisivo, y ven que me dejan pasar algunos residuos de canales adyacentes. Después paso a la etapa de heterodinaje o mezcla. Fíjense que la etapa de heterodinaje o mezcla lo que hace es multiplicar en el dominio del tiempo con una cosenoidal que es producida por un oscilador local. Para el superheterodino, la frecuencia del oscilador local es más grande que la frecuencia portadora que se recibió. ¿Cuánto más grande? FI. Fíjense en la diferencia que existe acá, es FI. Bueno, hacer el heterodinaje, multiplicación en el tiempo, convolución en el dominio de la frecuencia. Bueno, vemos que si hacemos la convolución gráfica, esta señal convoluciona con esta señal. Tenemos un traslado de frecuencia. ¿Ven? Un traslado en frecuencia. Acá estas dos señales, al convolucionar con esta delta Dirac, se producen acá. Y estas dos señales, al convolucionar con esta menos FOL, se produce acá. Luego, en la tercera etapa, yo tengo un filtro de FI. ¿Ven? El filtro de FI está sintonizado en FI con ancho de banda 2W. Pero este es un filtro que, al ser fijo y de una frecuencia de sintonía menor que RF, tiene una mayor selectividad, con lo cual yo puedo hacer un mejor filtrado y eliminar todos los residuos que me dejaron los canales adyacentes. O sea, yo con este filtro elimino todo lo que es interferencia de canal adyacente. Acá se produce lo que se denomina una inversión de bandas. ¿Ven? Fíjense, cuando yo traje esta señal convolucionó acá, esta señal fue a parar acá. Fíjense, lo que yo llamaba banda lateral superior pasó a ser la banda lateral inferior y viceversa. Entonces se produjo una inversión de banda. De cualquier forma, como en este tipo de modulación
es una condición esencial que la banda lateral superior y la banda lateral inferior sean exactamente iguales, la inversión de esta banda no tiene significado en este tipo de modulación. Me refiero a la modulación AM. Bueno, luego de la etapa FI, vemos que quedó la señal que yo quería recibir sin interferencia de canal adyacente. Y bueno, y después viene el detector de envolvente y la etapa de audio. Bueno, una forma de ver también esto es verlo analíticamente en el dominio de la frecuencia, ¿ven? La etapa intermedia, fíjense, yo que tengo la señal de AM, AC coseno de 2pi FC por T, más X de T coseno de 2pi FC por T, acá tengo la portadora de alta potencia y la doble banda lateral, multiplica por coseno de omega OL de T, la cosenoidal con la frecuencia del oscilador local. Bueno, acá tengo esta multiplicación, va a producir la suma y la diferencia en cada una de estas cosenoidales. Bien, en cada una de estas cosenoidales va a producir la suma y la diferencia. Entonces tenemos coseno de 2pi FC por T, acá tengo la suma, FC más FOL, AC sobre 2 coseno de 2pi FC menos FOL, y en la banda lateral también tengo la suma y la diferencia. Yo me podría quedar con cualquiera de las dos, la suma o la diferencia, pero en este caso, como la frecuencia del oscilador local es FC más FI, y yo quiero producir la frecuencia intermedia FI, fíjense que la que me produce es esta, la diferencia. Entonces me voy a quedar con estas dos, AC sobre 2 coseno de 2pi FC menos FOLT y X de T sobre 2 coseno de 2pi FC menos FOLT. Bien. En el dominio de la frecuencia, bueno, yo tengo acá la transformada de Fourier de la portadora, la transformada de Fourier de la doble banda lateral, convoluciona con el oscilador local, y bueno, de vuelta me quedan 4 delta de Dirac por cada una, como de las convoluciones, acá, y X de F trasladada a diferentes lugares. Lo que yo necesito es la diferencia, con lo cual me voy a quedar con estas dos, después del filtraje de frecuencia intermedia. Bueno, volviendo al tema de superheterodinos, o sea, lo que estuvimos haciendo acá con el heterodinaje es un traslado en frecuencia. Bien, ahora lo que pasa es que lo estoy trasladando a una frecuencia intermedia en la cual tengo un filtro que me hace un filtraje de alta selectividad para eliminar la interferencia de canal adyacente. Este tipo de receptor tiene un inconveniente muy importante. El inconveniente es la frecuencia imagen o fantasma. La frecuencia imagen o fantasma es una frecuencia cuya diferencia con el oscilador local también me da FI. Yo utilizo este gráfico porque es muy claro con respecto a esto, ¿no? O sea, después nosotros lo vamos a ver como desde el punto de vista de la frecuencia, analíticamente, pero fíjense qué claro que está esto. Si yo me ubico, siempre me voy a ubicar en el oscilador local, o sea, yo pongo la binada en el oscilador local, tengo F2 y F oscilador local que tiene una diferencia, ¿ven? Tiene una diferencia. La diferencia entre F2 y F oscilador local es FI. Bien, eso en este caso para las frecuencias respecto a la frecuencia del oscilador local, respecto a las frecuencias inferiores, tengo una diferencia de FI. Pero fíjense que también puedo tener una diferencia
con F'2, porque también F'2 tiene una diferencia de Fi respecto al oscilador local hacia las frecuencias superiores. La diferencia es el valor absoluto de la resta, ¿no es cierto? Entonces puedo tener los dos casos. Entonces, este lugar espectral sería donde se encontraría la frecuencia imagen o fantasma. Esto es importante para tenerlo en cuenta en el diseño del superheterodino, porque lo que tengo que fijarme es si existe algo acá, en este lugar. Si existe algo, tengo que buscar la forma de eliminarlo. Si no existe nada, no me preocupo. Pero para cuando yo tengo que hacer un diseño, tengo que tener en cuenta esto, porque me puede producir graves problemas. Porque fíjense acá, si ahora esta señal, esto en rojo es lo que es lo que existe en el lugar espectral, que es la frecuencia imagen o fantasma. Cuando yo hago el heterodinaje, la señal útil va al lugar que ya lo analizamos. Pero fíjense que cuando hago el heterodinaje y llevo, por ejemplo, hago una convolución gráfica, ¿ven? Pongo la delta de Dirac, la ordenada al origen en esta delta de Dirac, esta señal va a parar acá, en Fi. La señal que está en menos F'2 va a parar a Fi. Y en consecuencia también la señal que está en más F'2 va a parar en menos Fi. Con lo cual voy a tener ahora la señal que existía en F'2 dentro de la banda del mensaje en Fi y no la voy a poder eliminar. No lo voy a poder eliminar. ¿Bien? ¿Bien? Cuando haga el filtraje de Fi voy a tener esto y cuando lo mande a banda base voy a tener esa interferencia, que puede ser mucha o poca. Bueno, soluciones a esto, salete acá, de este gráfico. Miren, soluciones a miren. Primero, ¿por qué pasa esta señal roja al heterodinaje? Y bueno, porque se lo permitió el filtro de RF. El filtro de RF se lo permitió. Entonces, solución 1. Bueno, lo que tengo que hacer es que mi filtro de RF elimine la frecuencia intermedia. O sea, mi filtro de RF puede ser permisivo, sí, pero no permitir que pase la frecuencia imagen o fantasma. Esa tiene que ser rechazada. Bien, entonces, primer principio para eliminar esto. ¿El RF puede ser permisivo? Sí, pero la frecuencia imagen o fantasma la tenemos que eliminar. Bien, perfecto. Otra opción también sería, por ejemplo, elegir, en este caso, con un filtro de RF ya fijo, como que tenemos acá en este gráfico. Bueno, debiera elegir una FI de forma tal que la frecuencia imagen o fantasma caiga hacia afuera. O sea, por ejemplo, una FI más grande. Pero bueno, tendría que ver qué solución doy desde el punto de vista de ingeniería, en diseño de filtros. Normalmente FI está estandarizado. Allá vamos a ver los diferentes valores que existen, estándares que existen. Entonces, bueno, yo lo que estoy obligado acá es a modificar el filtro de RF. Bueno, viendo esto, como un vamos a abrir otro.
Bueno, podemos ver el ejercicio número 2. El ejercicio 2 bien, trata el tema de bien, acá tenemos el ejercicio 2, es el ejercicio de un superheterodino, ¿no? Donde la frecuencia imagen, la frecuencia intermedia es 465 kHz. Se presenta un diagrama de bloque de un receptor superheterodino AM que tiene una banda pasante de 0 a 5 kHz. Alrededor de la frecuencia central, la antena recibe 12 microvoltios eficaces sobre 50 ohm. Si en la entrada de RF hay una portadora, una cosenoidal de 1 MHz, con un tono modulante de 1,5 kHz, determine el espectro resultante del 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, esto lo pueden realizar en base a las filminas que hemos visto anteriormente. En el punto B dice amplificar. El amplificador de RF se sintoniza en 650 kHz. Sin embargo, se escucha una estación que emite en 1580 kHz con bastante claridad. Explique el fenómeno. Bueno, el fenómeno es frecuencia imagen o fantasma. Vamos a pasar al ejercicio resuelto. Vamos a cambiar de bueno, voy a tratar de capturar la ventana. Bueno. Ahí está. Bien. Entonces, acá tenemos la ventana de la frecuencia imagen fantasma. ¿Ven? Acá tenemos, ¿ven? ¿Yo qué tengo acá? Fíjense. A ver si lo podemos abrir un poquito mejor. Yo tengo una señal, una frecuencia portadora en 650 kHz, una frecuencia intermedia de 465 kHz. Mi frecuencia de oscilador local va a ser 650 más 465 kHz. Esto me da 1115 kHz. La frecuencia de oscilador local va a ser esta. El oscilador local, fíjense que multiplica. Entonces va a haber siempre coseno de omega 1 más coseno, siempre va a haber el coseno suma y el coseno diferencia. Entonces, las frecuencias que se me van a producir acá, o sea, con la delta de Dirac,
o las X de F trasladadas en frecuencia, se van a producir los traslados en F más FC más FC, o sea, más F oscilador local, menos F oscilador local, menos FC más F oscilador local y menos FC menos F oscilador local. Poniendo esto así, fíjense que acá me va a dar F más 2FC más FI, F menos 2FC menos DFI. Pero acá me da F menos FC, FI y F más FI. Esta sería lo que pasa, el filtro pasa banda sintonizado en FI. La etapa de FI pasaría acá. Fíjense, ahora cuando yo pongo frecuencias, acá tengo mi oscilador local que es 1115 kHz, la frecuencia sintonizada 650 kHz y por supuesto, fíjense, produce 465, 465. Acá esta pasaría la frecuencia, la etapa de FI. Bien, el filtro de FI lo pasa. Ahora, si yo tengo una frecuencia de 1580 que no fue filtrada en el RF, fíjense que también produce 465. ¿Eh? Bueno, acá tenemos un problema típico de frecuencia imagen. ¿Eh? O fantasma. Bueno, vamos a el otro problema que me interesaría que ustedes vean es el problema sin número. Miren, este problema es sin número, ustedes lo pueden copiar. Es una salida de un amplificador se sintoniza en 700 Bueno, se tiene una salida de un amplificador pasabanda sintonizado en 67,25 MHz. Se recibe una señal, o sea, en la entrada de antena quiero recibir una señal de 199,25 MHz. Punto A, calcular el oscilador del heterodino necesario para producir un traslado de frecuencia. Punto B, demostrar analíticamente que cumple con dicha condición. Y punto C, calcular la frecuencia imagen. Bueno, acá tenemos el problema resuelto. ¿Ven? Tengo la señal, una frecuencia intermedia, la frecuencia intermedia pasabanda sintonizado en 67,25 MHz. Esta sería la frecuencia intermedia. ¿Bien? Yo tengo una frecuencia a la salida, a la entrada, quiero decir, de la antena, de 199,25 MHz. Entonces, mi oscilador local, para poder recibir 67,25 MHz, que sería la frecuencia intermedia, necesito que pueda trabajar por arriba, ¿ven? 199,25, o sea, va a tener que trabajar con una diferencia de 67,25 MHz respecto a la frecuencia de entrada. Entonces tengo 199,25 más 67,25, 266,5 MHz, una posible frecuencia de oscilador local, como vimos nosotros en el superheterodino, o también podría trabajar para abajo,
frecuencia de oscilador local FC menos FI, 199,25 menos 67,25, 132 MHz. Nosotros vemos que acá lo que hablan es de heterodinaje. Cuando decimos heterodinaje, quizás en algunos libros dicen que la frecuencia de oscilador local trabajaría por abajo. O sea que podríamos elegir 332 MHz. Pero en algunos libros. En otros libros no hablan así, no dicen esto. Superheterodino puede trabajar por arriba o por abajo. En algunos libros decían que normalmente trabajaba por arriba. Por eso le decían super. Pero bueno, no viene al caso. Entonces puedo trabajar con estas dos frecuencias intermedias. O sea, de frecuencia de oscilador local, 266,5 o 132,5. Bueno, fíjense en el punto B, demostración analítica. ¿Cómo es la demostración analítica? Y bueno, x de t, coseno de 2pi, 199,25, 10 a la sexta t, por coseno de 2pi, 132, 10 a la sexta t. Usé esta frecuencia, ¿no? Bueno, entonces tengo la suma y la diferencia. En la diferencia me voy a quedar con 199,25 menos 132, o la suma, ¿ven? En la diferencia me queda 67,25. En la suma, por supuesto, me da una frecuencia totalmente fuera de lugar, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la frecuencia imagen? Bueno, si trabajé hacia abajo, con la frecuencia del oscilador local hacia abajo, ahora yo me tengo que ubicar en la frecuencia del oscilador local. Me tengo que ubicar en la frecuencia del oscilador local. Estoy acá. Entonces, si yo trabajé con la frecuencia hacia abajo, mi frecuencia buena, mi canal bueno, está hacia las frecuencias superiores. Entonces, hacia las frecuencias inferiores, tengo que buscar la imagen en las frecuencias inferiores. O sea que tendría que ser, en este caso, pues, tendría que ser FC menos 2 veces la FI. O la frecuencia de oscilador local menos la FI. Porque en la frecuencia de oscilador local más la FI, tengo la frecuencia útil. Ahora, viendo hacia arriba, ven acá, si hubiéramos tomado la frecuencia como superheterodino, bueno, aplicaríamos la misma expresión que vimos anteriormente. Buscaría hacia arriba, o sea, la frecuencia de oscilador local más FI o FC más 2 FI. Acá tengo las dos frecuencias imágenes. Para el caso de la frecuencia de oscilador local está sobre la frecuencia portadora, y para el caso de que la frecuencia de oscilador local está bajo la portadora. Bueno, sigamos. Podemos ver otro problema, el problema número 7. Bueno, para eso me gustaría primero ver un poquito más el tema de pasar un poquito más por el PowerPoint. Tenemos acá que las características de la etapa de frecuencia intermedia, valores de FI, ven, tiene que ser lo suficientemente bajo para que tener un amplificador de alta ganancia estable y económicamente factible. La frecuencia FI debe ser lo suficientemente baja para que poder lograr una alta selectividad. Bien, y además tiene que ser apta para que mis filtros pasabanda del sistema puedan eliminar adecuadamente la frecuencia imagen. Los valores de FI que se usan actualmente, bueno, algunos valores de FI lo tenemos acá, 262,5 kHz, 455 kHz en AM, también 465.
FM comercial 10,7 MHz, 450, FM 2 vías 21,4, televisión analógica. Todos los sistemas de comunicaciones trabajan con frecuencia intermedia porque todos tienen que eliminar la interferencia de canal adyacente. Bueno, ¿qué pasa cuando la frecuencia intermedia, o sea, yo quiero lograr una frecuencia intermedia muy baja con respecto a la frecuencia portadora? Bueno, la frecuencia imagen o fantasma estaría muy cerca, relativamente hablando, y sería muy difícil eliminarla en la etapa de RF. Entonces lo que se usan un heterodinaje de doble conversión. ¿Ven? Entonces se usa, en este caso, se usa una frecuencia intermedia. En la primera etapa se hace una frecuencia intermedia más alta, por ejemplo acá 10,7, y en la segunda etapa se usa una frecuencia intermedia baja de 4,55. De esta forma puedo recibir una frecuencia portadora alta y producir un filtraje en una frecuencia intermedia baja. ¿Bien? Pero no lo puedo hacer en una etapa, sino lo necesito hacerlo en más de una etapa. ¿Bien? ¿Ven? La primera etapa, yo lo que necesito es acá eliminar la frecuencia imagen, la elimino en la RF o la elimino en la primera etapa. Y después pasa acá al filtraje. Después del filtraje de FI, ven que los canales adyacentes han sido perfectamente atenuados. Bueno, esto lo podemos ver en un ejercicio práctico. En este ejercicio, ¿ven? El problema 7, que dice que un receptor de telemetría está diseñado para recibir transmisiones satelitales a 136 MHz. El receptor emplea dos operaciones heterodinas con frecuencias intermedias de 30 MHz y 10 MHz. O sea, tiene dos etapas, ¿no? Una frecuencia intermedia de 30 MHz y una frecuencia intermedia, segunda etapa, por supuesto siempre inferior a la primera, 10 MHz. Este tipo de receptor es conocido como de doble conversión. Bueno, el primer oscilador se diseña para, estamos hablando de los osciladores locales, el primer oscilador se diseña para que trabaje por debajo de la frecuencia portadora y el segundo oscilador trabaja por arriba de la frecuencia de la primera etapa. Determinar todas las posibles frecuencias imágenes que se pueden producir en este sistema, pensando que los filtros me dejan pasar todo. Bueno, nosotros acá tenemos una solución. Bueno, este ejercicio ya está realizado en un punto doc que ustedes reciben, que es igual a frecuencia imagen, se llama frecuencia imagen.doc. Bueno, acá tenemos, ven, el heterodinaje de doble conversión, y acá dice que partimos de la frecuencia portadora de 136 MHz. Tengo que calcular la frecuencia del oscilador local 1. Fíjense que yo necesito que o la suma o la diferencia de la frecuencia 136 MHz con el oscilador local se produzca 30 MHz. Como en la primera etapa voy a trabajar el oscilador local por debajo de la frecuencia
portadora 136 MHz, entonces voy a trabajar con el oscilador local en 136 menos 30, 106 MHz. Bien, en la segunda etapa necesito 10 MHz, o sea que la suma o la diferencia me produzca 10 MHz. Yo estoy saliendo con 30 MHz, entonces, como estoy trabajando con un oscilador local por sobre la frecuencia que sale de la etapa primera, entonces voy a trabajar con 40 MHz. 30 menos 40, la diferencia es 10 MHz. Bien, una vez fijada esto, entonces me quedaría ver cuáles serían las frecuencias imágenes o fantasmas. Bueno, en la primera etapa estoy trabajando por debajo en 106 MHz, entonces a 106 más 30 tengo 136 MHz. Ahí tengo la señal que quiero recibir. Entonces, 106 menos 30 tendría mi frecuencia imagen. Serían 76 MHz. Bien. Respecto a la segunda etapa, yo sé que 40 más 10, o sea, yo tengo 40 menos 10, tengo 30. Sería 30 MHz. Es la señal que yo quiero recibir, la salida del primer amplificador de FI. Entonces, 40, si yo me fijé ya menos 10, ahora 40 más 10, 50. Acá tengo 50 MHz, sería la frecuencia imagen o fantasma de la segunda etapa. Bien, ahora, para terminar el ejercicio, ¿cómo se puede relacionar estos 50 MHz de la frecuencia imagen de la segunda etapa en la antena? En la antena, sabiendo que yo estoy trabajando con un oscilador local de 106 MHz. Bueno, muy fácil. 106 MHz más 50 y 106 MHz menos 50. Bueno, acá tienen los gráficos y pueden ver perfectamente cómo llegamos a eso. ¿Bien? Les recomiendo ver este ejercicio en el archivo correspondiente. Es un ejercicio muy común, se toma bastante en los parciales y finales. Bueno, finalmente, me gustaría mostrarles a ustedes un ejemplo final, bien, para ver que acá se puede, el heterodinaje se usa en muchas cosas. Bueno, acá tenemos un heterodinaje en un transpondedor satelital, ¿ven? Entonces, se recibe a 6 GHz desde una transmisión de la Tierra, desde la estación 1, y se retransmite a otro lugar de la Tierra, a la estación 2, a 4 GHz. La misma señal. No importa si la señal en qué está modulada, puede estar modulación digital, puede ser FM, puede ser cualquier modulación. Pero yo recibo, ven, en 6 GHz. Voy por la etapa de 6 GHz, heterodina con un oscilador local fijo en 2 GHz, voy a tener la suma y la diferencia, 8 GHz y 4 GHz, como este amplificador filtro está en 4 GHz, solamente pasa a la de 4 GHz y retransmite a la estación 2 en 4 GHz, en otro lugar de la Tierra. La estación 2 se comunica con 6 GHz y la estación 1 recibe en 4 GHz. Como ven, también es un heterodinaje, con lo cual también tendríamos que tener en cuenta la frecuencia imagen, ¿bien? Y este heterodinaje lo que se está usando es para trasladar la señal a otro lugar espectral, para, por ejemplo, en este caso, poder hacer con una antena receptor y transmisión y que no se interfieran estas dos señales de recepción y de transmisión. Bueno,
Con esto terminamos el tema de superheterodino. Próximamente vamos a seguir con las clases en banda lateral. Cortamos acá. Muchas gracias por su atención.